Es posible que uno de los libros más influyentes de la espiritualidad moderna sea una campaña de marketing o incluso una manipulación. En 1910, un texto titulado A los pies del maestro fue atribuido al joven de 14 años, Jiddu Krishnamurti, y presentado como una guía espiritual recibida directamente de enseñanzas divinas. Pero hay un problema. Es muy posible que Krishnamurti no escribiera este libro, o como poco, que fuera modificado. Lo que debería haber sido un mensaje puro de un futuro maestro espiritual esconde una red de ideales, intereses y estrategias que cuestionan su autenticidad. Más impactante aún, el propio Krishnamurti se desvinculó completamente de este texto. ¿Qué ocurrió realmente detrás de A los pies del maestro? Hoy desentrañaremos una verdad que la gran mayoría aún desconoce. El libro que cambió vidas jamás fue reclamado por quien supuestamente lo escribió. A comienzos del siglo XX, la Sociedad Teosófica, liderada por figuras como Annie Besant y Charles Leadbeater, estaba en plena expansión. Su misión era ambiciosa: unir a la humanidad bajo una espiritualidad universal que trascendiera las fronteras de religión, ciencia y filosofía. Pero necesitaban un símbolo, un líder visible que encarnara su visión mesiánica. Fue entonces cuando seleccionan a Jiddu Krishnamurti, un niño tímido y desconocido en una playa de la India. Según Leadbeater, el aura del joven indicaba que era el vehículo perfecto para el instructor del mundo, una entidad divina que, según ellos, debía guiar a la humanidad hacia la iluminación. Así comenzó la construcción de Krishnamurti como un mesías moderno. En 1910, A los pies del maestro, fue publicado bajo el seudónimo Alcione y presentado al mundo como la primera obra de Krishnamurti. Según la Sociedad Teosófica, el libro era una recopilación de las enseñanzas recibidas por el joven en su camino iniciático de parte de los maestros. Pero quienes leyeron el texto notaron algo extraño, y sus biógrafos posteriores lo remarcaron. El estilo, pulido y doctrinal, parecía demasiado sofisticado para un adolescente de 14 años. Su estructura y profundidad sugerían una mano experimentada, y no la voz de un joven que apenas estaba empezando la vida espiritual. Mary Lutyens señala esto en Krishnamurti, The Years of Awakening. Upul Jayakar también lo menciona en Krishnamurti, A Biography. Estas autoras remarcaron la gran diferencia entre el perfil real del joven Krishnamurti y la imagen que proyectaba el libro. Entonces, ¿quién escribió realmente este libro? Las sospechas apuntan a Annie Besant y Charles Leadbeater, las dos figuras más influyentes detrás de Krishnamurti. Ambos eran escritores prolíficos y expertos en articular ideas espirituales. Estudios posteriores sugieren que ellos, o al menos uno de ellos, redactaron, corrigieron o editaron el texto a partir de apuntes y vivencias del propio Krishnamurti como una base sobre la que construir un mensaje más amplio. La Sociedad Teosófica presentó el libro como una obra auténtica de Krishnamurti, pero la verdad parece ser mucho más incómoda. A los pies del maestro no era tanto un reflejo de las palabras del joven, sino una estrategia para consolidar su imagen como el instructor del mundo. El impacto de A los pies del maestro fue inmediato. Se tradujo a numerosos idiomas y se convirtió en un referente dentro de la sociedad teosófica, consolidando a Krishnamurti como el elegido y al libro como una guía espiritual.
pero parecía más una herramienta de marketing. Para Besant y Leadbeater, Krishnamurti era más que una persona. Era un símbolo y necesitaban presentarlo como alguien que, desde su adolescencia, poseía una sabiduría divina. El libro cumplía ese propósito a la perfección. Sin embargo, esta estrategia tenía un precio. Aunque el libro catapultó a Krishnamurti a la fama, también lo encadenó a una narrativa que no le pertenecía del todo. A medida que crecía, comenzó a cuestionar todo lo que se había construido a su alrededor, incluido este texto que llevaba su nombre. En 1929, Krishnamurti dio un paso que pocos esperaban. Rompió con la sociedad teosófica y no solo se liberó de la narrativa que lo había encadenado, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. En un discurso que pasaría a la historia, disolvió la Orden de la Estrella, declarando que la verdad es una tierra sin caminos y que ninguna organización, incluido él mismo, podía reclamar su monopolio. Krishnamurti en sus años posteriores nunca defendió a los pies del maestro. De hecho, apenas lo mencionó. Para él, ese libro parecía pertenecer a un pasado que ya no tenía relevancia en su verdadera búsqueda espiritual. No existen alusiones positivas a esa obra en The Collected Works of J. Krishnamurti ni en otros textos autobiográficos. Según los archivos de la Krishnamurti Foundation en India y América, su silencio fue muy elocuente. ¿Por qué Krishnamurti no reclamó este texto? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero su silencio es en sí mismo una declaración poderosa. Más de un siglo después, A los pies del maestro sigue siendo un texto influyente para algunos, pero su historia plantea preguntas inquietantes sobre la espiritualidad institucionalizada. El propio Krishnamurti dedicó su vida a luchar contra la autoridad y los dogmas espirituales, incluida la autoridad que una vez se le impuso a él. ¿Hasta qué punto las figuras espirituales pueden ser moldeadas por intereses humanos? El verdadero legado de Krishnamurti no está en este libro que plantea serias dudas acerca de su autoría, sino en su valentía para romper con lo establecido, para desafiar las narrativas impuestas y para buscar una verdad que no podía ser contenida en páginas. Tal y como apuntan Mary Lutyens, Upul Yayakar o Roland Vernon en sus biografías, la historia de este texto refleja el choque entre la búsqueda genuina de Krishnamurti y la necesidad institucional de la sociedad teosófica de perpetuar el mito. A los pies del maestro es un espejo que refleja las complejidades de la espiritualidad moderna, las tensiones entre lo humano y lo divino, entre la autenticidad y la conveniencia de un relato simbólico. Considerar este libro como una guía valiosa, como un símbolo de manipulación o quizá, como ambas cosas, queda en tus manos. Pero una cosa es clara, Krishnamurti nunca lo reclamó, porque para él la verdad no tiene un camino y no puede ser adornada ni construida.